Gracias por este día, Jesús, que nos das. Tú eres un Dios vivo, verdadero y real. Y hoy queremos exaltar tu nombre, Jesús. Alabarte por todas las maravillas que has hecho, Señor. Nos queremos gozar en la alabanza de tu pueblo, Señor. Al entonar cánticos de alabanza a ti. Y que sepa el mundo entero que tú eres Rey de Reyes, Señor. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Y aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluya, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluya, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza
de salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Tú vives, Jesús. Venciste a la muerte, venciste al pecado, Señor, venciste al diablo, Jesús. Y hoy estás sentado a la diestra del Padre con poder, con justicia, reinando, Señor. Y algún día reinarás todas las naciones, Señor. Todas las vidas te alabarán y cantarán tu nombre, Jesús. Por eso hoy también cantamos tu nombre y te exaltamos, Señor. Bendito seas por siempre y tú vives, Cristo. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores, se llama Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey, Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores, se llama Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey, el que estaba muerto, resucitó y ahora es el Rey. El que estaba muerto, resucitó y ahora es el Rey. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. El que estaba muerto, resucitó y ahora es el Rey. El que estaba muerto, resucitó y ahora es el Rey. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los
gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi nos gozamos, Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Cantaremos cánticos a ti, Señor, pues tú vives y reinas. Aleluya sea a ti, Señor. Bendito seas por siempre, Cristo. Solo tú eres Dios, que vino a este mundo, caminó entre nosotros, hiciste maravillas y prodigios, fuiste a la cruz, moriste, pero resucitaste con poder y con gloria, Señor. Por eso te cantamos y exaltamos tu nombre, Jesús. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey.
Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Desde el día que nos salvaste, Cristo, tú viniste a tomar posesión de nuestras vidas. Y no hay más dicha del ser humano que conocerte a ti, Jesús. Alabado y exaltado seas por siempre, Cristo. Te adoro, mi gran Señor, nadie como tú. Te adoro, Rey de la paz. Eso es lo que quiero hacer. Te doy mi ser. Eres mi justicia. Te adoro, mi gran Señor, nadie como tú. Hoy vengo a ti con cánticos, me postro ante ti. Tu Espíritu da gozo y paz que nunca conocí. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Te adoro, mi gran Señor, nadie como tú.
Solo tú eres Dios, solo tú, Señor, solo tú eres Dios. Solo tú mereces la adoración, que te entreguemos nuestra vida, Cristo. Tú eres nuestro todo, Señor. Bendigan al Señor, siervos del Altísimo, los que sois la casa del Dios viviente. Alzad las manos ante su grandeza y bendecid al Dios que hizo todo lo que hay. Bendigan al Señor, siervos del Altísimo, los que sois la casa del Dios viviente. Alzad las manos ante su grandeza, bendecid al Dios que hizo todo lo que hay. Alzad las manos ante su grandeza, bendecid al Dios que hizo todo lo que hay. Alzad las manos ante su grandeza, bendecid al Dios que hizo todo lo que hay. Buenos días, que Dios les bendiga. Gracias a Dios una vez más tenemos la oportunidad de estar juntos a través de este medio. Es momento de pasar a la escritura, es momento de abrir la palabra, después de estarle agradeciendo a Dios en los cantos. Yo quisiera que esta mañana pudiéramos pedirle a Dios de su ayuda, de su gracia, para que lo que hoy podamos estar presentando, lo que hoy podamos estar abriendo de la escritura pueda ser dada por el Espíritu y nos pueda afectar no solo la mente, sino también nuestros corazones. Oremos pidiendo a Dios esa ayuda de lo alto con la ayuda de su Espíritu Santo. De veras, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque todavía, Señor, tus misericordias nos alcanzan
y nos permites una vez más, Señor, abrir la Escritura y estar aquí, Señor, tratando de comprender lo que es tu corazón y cómo quieres que nosotros nos conduzcamos entre tanto que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Esta mañana, Padre, necesitamos tu presencia, necesitamos la ayuda tuya para que la palabra no sea dada meramente por un conocimiento intelectual o sea recibida con un corazón solamente de conocimiento, sino que pueda afectar conforme tu Espíritu Santo nuestras vidas, lo más íntimo de nuestro ser, para que tú seas glorificado en todo esto, Señor. Glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Después de estar meditando un poco en lo que estuvimos viendo la semana pasada, pensaba yo las reacciones que pudiera haber en algunas personas, si no es que en la mayoría, después de comprender cómo Dios en su grandeza no le podemos esconder nada. Él es omnipresente, Él todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo que hacemos no le está oculto. De tal manera que sabemos que cuando Dios nos entiende a lo más profundo de nuestro ser, pues nada se le pasa por alto. Estuvimos entendiendo también cómo Dios establece sus juicios, de qué manera los hace y cómo todo esto, el entender los juicios de Dios, cómo a veces ya no hay más oportunidad, como pasó con Esaú, que ya no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, con otros ejemplos que estuvimos viendo, cómo se pierde para siempre la oportunidad, ya no hay más allá. Entonces, cuando esto sucede, que lo podemos comprender realmente a profundidad, pues surge un temor muy sano, un temor muy santo, un temor muy profundo, un temor que nos lleva a apartarnos prácticamente de todo lo que sabemos que está mal, y nuestro deseo ahora es procurar entender lo mejor que sea posible qué es lo que Dios quiere para ponerlo por obra, de tal manera que nos conducimos con ese temor tan reverente, continuo, constante, profundo, que nos es necesario, que nos es puro este temor, es saludable para nuestro ser, para nuestra alma, pero lleva a un peligro muy profundo el conducirnos de esta manera sin percatarnos que la esencia del Evangelio no es esa. La esencia del Evangelio es otra cosa. Que necesitamos el temor de Dios, sí lo necesitamos. Que es necesario guardar los mandamientos, nos es una necesidad, nos es una obligación guardar los mandamientos. Pero cuando de la vida cristiana se centra o se hace el principal objetivo, el principal propósito, guardar y cumplir la ley de Dios de una manera completa, y surge un esfuerzo constante, un esfuerzo angustiante, un esfuerzo, un temor, un miedo a fallar, un miedo a no hacer las cosas debidamente, un miedo a no estar entendiendo las cosas como debiéramos entenderlas, y se conduce nuestra vida en un temor constante que la verdad de las cosas la Biblia nos dice que tenemos que tener ese temor. Nos es necesario, pero lleva a un riesgo, lleva a un cierto peligro esta actitud. ¿Qué cosa? Que se pierde de vista la esencia verdadera del Evangelio. La esencia del Evangelio no es solamente el temor de Dios, es solo una parte, pero la esencia vital, la esencia que nos da vida, la esencia que nos da libertad, la esencia que nos da verdaderamente una paz verdadera y auténtica y profunda, que solamente el que la tiene la puede comprender, pues no se consigue a base del temor. Yo quisiera que pudiéramos leer un pasaje en el libro de Gálatas, en el capítulo número 2, verso 21. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dice, si por la ley fuese la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Si por la observancia de los mandamientos, si por el cumplimiento de los mandamientos, si por nuestras obras justas y por nuestras obras en las cuales nosotros estamos seguros
que estamos cumpliendo con la ley, dice, pues si por esto fuera la justicia, de esta manera alcanzaríamos a ser justificados con Dios y a ser aceptos por Dios, dice enseguida, pues entonces por demás sería en vano, sería inútil que Cristo hubiera muerto por nosotros. La esencia del Evangelio, mis amados, está centrado precisamente en ese don precioso que Dios nos dio en su propio Hijo, al entregarnos su Hijo para que muriera en nuestro lugar. El Dios de los juicios lo que hace, se ve en la obligación de ejecutar su juicio contra todo aquel que quebranta la ley. Entonces, cuando entendemos eso, como que nuestra mente y nuestra alma empieza en una búsqueda frenética por cumplir, por obedecer, por obedecer, por obedecer, pero esto no nos justifica ante Dios. Si de esta manera fuera justificada nuestra vida y nuestra alma, entonces la muerte de Cristo fuera en vano. De hecho, la esencia del Evangelio es precisamente el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Una experiencia cristiana genuina siempre va a tener estos dos elementos: el temor a Dios, el temor ese que nos hace caminar de puntitas, con temor a fallar, con temor a no hacer las cosas, con temor a equivocarnos, con temor a no entender cómo debe de ser. Es un temor santo y reverente que nos lleva a ser cuidadosos en lo que hacemos, y nos da la fuerza para poder dejar de hacer lo malo. La Escritura dice que con el temor de Dios, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. El temor lo necesitamos. Jesús mismo tenía temor de Dios, que con lágrimas, dice la Escritura, que con temor reverente clamaba al que lo podía librar de la muerte. Y nosotros a veces tenemos esa tendencia, después de entender los juicios de Dios, después de entender lo grande que es Dios en su justicia, como que de repente surge en nosotros un cierto temor a fallar, un cierto temor a hacer las cosas mal, y el esfuerzo se convierte en una especie de obsesión, en una especie de tengo que hacerlo, tengo que cumplir. Y por ahí empieza a deslizarse la vida en querer cumplir, en querer cumplir, en querer cumplir, en querer hacer las cosas, en un esfuerzo constante, en un esfuerzo temeroso, en un esfuerzo angustiante, en un esfuerzo que constantemente la gente anda nerviosa, constantemente la gente anda viendo que a lo mejor ya falló, o que no va a poder, o que se siente débil, se siente frágil, y que los mandamientos que los está cumpliendo. Entonces, cuando los cumplen muchas de las veces, la gente se siente que ya. Y el temor ahí está constantemente, el temor para hacer, para obedecer, para cumplir, para cumplir. Y esto no nos justifica con Dios. Suponiendo que alguna persona pudiera, a través de sus esfuerzos, establecer una correcta relación con Dios, surge lo que dice este pasaje: ¿para qué te hubiera sido necesaria la muerte de Cristo? Si pudiéramos nosotros, a través de nuestros esfuerzos, esos esfuerzos temerosos, esos esfuerzos de miedo, de fallar y de constantemente estar haciendo las cosas, y si pudiéramos lograrlo, si pudiéramos de alguna manera meticulosa cumplir la ley, pues entonces, por demás, dice, por demás murió Cristo. Cuando alguien se dedica a querer cumplir la ley, lo que sucede es que al final se da cuenta de que la ley lo único que nos está haciendo comprender es que no somos tan buenos como pensábamos. La ley lo único que nos hace entender cada vez que la comprendemos y la ponemos delante de nosotros, nos hace ver lo profundo de nuestro corazón como es. Nos hace entender el pecado y nos hace entender que el pecado es más grave de lo que pensábamos. Mucho más grave de lo que pensábamos. Y sucede que cuando alguien quiere hacer esto, pues acaba en una especie de esclavitud de la ley. Esclavitud, un querer cumplir, un querer cumplir, un querer cumplir.
y siempre con la angustia, siempre con el temor y siempre con el miedo. Creo que Pablo habla de esta experiencia en el libro de los Romanos capítulo 7, en el versículo número 1. Romanos 7, versículo 1 dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? O sea, el pueblo judío. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La palabra enseñorearse en esta parte de la escritura lo que significa en el griego es tener dominio sobre, enseñorearse. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos en este cuerpo y conocemos los mandamientos de Dios, lo único que pasa es que como que la ley controla nuestras vidas y nos hacemos esclavos de ella. Constantemente está sobre nuestras vidas, haciéndonos ver, haciéndonos recordar, haciéndonos ver que está esto y esto otro, y este mandamiento, y al final de cuentas nos damos cuenta de que es algo muy pesado de llevar a cabo. Es algo muy complicado, algo muy difícil. La gente, cuando entiende los mandamientos de Dios, se da por cumplirlos, y parece ser que nunca va a acabar de cumplirlos. La ley, entre tanto, dice que estamos vivos, dice, entre tanto que estamos vivos, la ley se enseñorea del hombre, toma dominio y toma control. Hay otro pasaje en el libro de Romanos capítulo 8, verso 7, que dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, ¿qué quiere decir esto? Nuestros impulsos, nuestros deseos, las cosas que surgen adentro de nosotros. Dice este pasaje que son contrarios a Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué pasa entonces? Que al final, después de tantos esfuerzos por cumplir, y la ley mostrándonos esto, y la ley haciéndonos entender esto otro, y este otro mandamiento, y nos damos cuenta al final de que no podemos. De una o de otra manera, siempre estamos fallando, quebrantando, rompiendo, y dice aquí, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios del ser humano, los internos, los deseos íntimos del corazón son contrarios a los deseos de Dios. Son opuestos, dice aquí, son enemistad contra Dios. Es prácticamente una vida de angustia, de temor, de incertidumbre, de seguridad, de miedo. Y la esencia del Evangelio no es esa. La esencia del Evangelio es: en Cristo estamos completos, en Cristo tenemos paz, en Cristo tenemos libertad, en Cristo tenemos gozo y alegría, en Cristo tenemos todo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué cuando el temor está presente en nuestras vidas como el centro de nuestra vida, como la prioridad para sacar adelante nuestra vida, lo hacemos la esencia de nuestra vida después de conocer que Dios es un Dios tan justo, tan puro, tan santo, y que juzga con justicia y que no tiene por inocente al culpable? Pues ese temor surge y nos conduce a eso, a querer hacer las cosas de una manera muy meticulosa, de tal manera que al final de cuentas nos damos cuenta de que pues no podemos. Tarde que temprano nos damos cuenta de que más bien nos vemos peor que como realmente somos. Lo único que hace la ley es que hace las cosas, verlas todavía con una profundidad más grave de lo que nosotros pensamos.
¿Qué pasa cuando la ley la tenemos como nuestra guía de vida? Es necesario. Necesitamos el temor de Dios. Necesitamos ese estar con el esfuerzo de cumplir, ¿cómo no? Lo necesitamos. Jesús dijo, esforzaos, guarden los mandamientos. Le dijeron al joven rico, guarda los mandamientos. ¿Qué falta haría que Cristo hubiera muerto si por la obediencia a los mandamientos nosotros nos vamos a sentir bien? Entonces la muerte de Cristo sería inútil, sería vana. Pero una cosa es bien cierta, la ley, el temor a Dios lo necesitamos, el cumplir la ley lo necesitamos. Nos es indispensable tener ese temor de Dios en nuestras vidas. Al final, esto te va a conducir a la verdadera fe. De hecho, hay un pasaje que habla al respecto. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Como quien dice, encerrados, atrapados bajo los mandamientos. Siempre con la obligación y siempre con el deseo de cumplirlos. Confinados bajo la ley, encerrados, dice aquí, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La esencia del Evangelio es la fe en Jesús, la fe en Cristo, la confianza en Jesús. La esencia del Evangelio no es el que yo cumplo, el que yo ya estoy haciendo las cosas, el que ya no estoy pecando, el que ya estoy obedeciendo. Eso no es la esencia del Evangelio es la confianza en Jesús. Es el centro, eso debe ser. Dice aquí que la ley nos tenía confinados y nos tenía tan atrapada la ley y estábamos dominados por ella y nos obligaba a esto y a lo otro y a cumplir y siempre con temor y siempre con temor y siempre con miedo, y es lo que sucede cuando entendemos a profundidad quién es Dios y cómo Él quiere que se cumplan los mandamientos. Entonces surge en el corazón la necesidad de hacerlo y de cumplir, y ese temor al final de cuentas lo que hace es conducirnos, aquí dice, a la fe que verdaderamente nos va a justificar, a la fe en Cristo. La ley, dice, ha sido nuestro ayo. Trato de comprender qué quiere decir. Cuando tú estás en la necesidad de cumplir los mandamientos y te das cuenta de que de una u otra manera fallas, ya sea que dices palabras imprudentes, ya sea que de repente una amargura se está anidando en tu corazón, ya sea de repente que se te sale de la boca algunas palabras que no son del todo ciertas, y pues la ley lo único que hace que te hace ver mal, que has roto el mandamiento, y eso es constante y es constante y es frecuente. ¿Qué pasa? Pues que te quebrantas, te humillas, y lo que hace es la ley al final es humillarte para conducirte a pedir gracia y a pedir misericordia a Dios, la cual se encuentra en Cristo. Y la ley nos es necesaria como un ayo. ¿Qué es un ayo? La palabra ayo en el griego es la palabra paidagogos, que quiere decir guía, guardián o instructor de muchachos. Literalmente quiere decir un conductor de niños. En el mundo griego, en el mundo antiguo, las familias tenían siervos. Y generalmente, para que los niños estuvieran atendidos, escogían de entre todos ellos al más antiguo, al de más confianza, al que representaba una mayor estabilidad, que tenía un buen carácter, al que se le podía confiar a esos niños con toda libertad, sin ningún miedo de nada. ¿Para qué? Para que los llevaran. ¿A qué cosa? A la escuela, por ejemplo. Tenían la obligación, aquel siervo, de llevar al niño al lugar donde lo iban a instruir. El siervo ese no tenía nada que ver con la instrucción, no tenía nada que ver con la enseñanza. Su deber y su única obligación era presentar a ese niño a salvo,
presentar a ese niño en el lugar adecuado donde se le iba a instruir. El deber de ese hombre más que nada era tratar de formarles un carácter o de guiarles un carácter, de formarles un carácter estable a esos niños y conducirlos al lado correcto, a donde se les iba a estar instruyendo para formarlos y para formar de ellos hombres de provecho. La función de esos siervos era simple y sencillamente eso, guiarlos al lugar adecuado. Y esto es lo que creo que Pablo nos quiere dar a entender con que la ley nos es un ayo. La ley lo único que hace es nos conduce al lugar donde tenemos que poner nuestros ojos, al lugar donde tenemos que poner nuestro corazón, a Cristo. ¿Para qué? Para que seamos justificados, para que seamos declarados por Dios justo. Sí, mis amados, la ley no nos fue dada para que nosotros nos sintiéramos mejores personas. La ley no nos fue dada para que nosotros nos sintiéramos que ahora sí estoy en una mejor condición que antes. La ley no nos fue dada para sentirnos como que ahora sí soy una persona que está haciendo las cosas como Dios quiere, y por eso creo que Dios debe ponerme atención y debe darme de su gracia. No, al contrario, lo que hace la ley, mis amados, es que lo que está dentro de nosotros nos lo hace ver realmente como es. A veces hay gente que se siente buena, muy buena, pero cuando el mandamiento llega, esa bondad como que de repente se acaba. La ley nos hace ver realmente como somos. Nos hace ver los pecados que no le damos mucha importancia, los hace ver más graves de lo que en verdad nosotros los vemos. La ley lo que hace es que acentúa y le da la verdadera dimensión a las cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Dice en Romanos 7, versículos 12 y 13, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es necesaria, es buena, es justa, dice aquí, justa y buena. Y dice en el verso 13, luego entonces, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Cuando por medio de la ley entiendo, codiciar está mal y yo antes no lo entendía así, mi corazón queda cautivo por el pecado y se declara la culpa ante Dios. Cuando la ley me hace ver que las mentiras, pues no tenemos por qué mentir. La ley dice que no debemos de mentir, no debemos de engañar, como Jesús, que nunca hizo engaño. Pero cuando la ley se presenta, nos hace ver las cosas realmente a su profundidad como debe ser. Dice, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Cuando veo que la ley ya la quebranté, pues acabo siendo condenado. Vino a ser muerte, y dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin, dice, con el propósito que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué es lo que hace la ley? Pues no sé, esos pecados que no les das importancia, pero cuando ves el mandamiento lo que dice, como que se expone a una dimensión más grande y como que de repente la gente se empieza a sentir verdaderamente mal y con miedo y con temor a Dios. Un ejemplo, antes de que la ley fuera entregada en el monte Sinaí, la ley de los mandamientos, la ley de Moisés, supongamos que un joven con padres de repente les empezara a faltar al respeto, los pusiera en vergüenza delante de los demás, les hablara de una manera grosera, de una manera altiva, de una manera irrespetuosa. Pero no había nada que le tuviera una prohibición al respecto. Así que, pues ese joven, ese adolescente, que le había faltado el respeto a sus padres, pues pronto se le iba a pasar eso, porque no iba a haber nada que lo estuviera ahí señalando, culpando. Pero una vez que viene el mandamiento, y el mandamiento que viene en Éxodo 20 de honra a tu padre y a tu madre, la cosa cambia. No solo expone la mala actitud, sino
que también incrementa el grado de responsabilidad. Se hace, dice aquí, sobremanera pecaminoso. Aquel joven pudo haber sido a dormir tranquilo, en paz, sin ningún cargo de conciencia, entre tanto no conocía el mandamiento, pero venido el mandamiento, queda cautivo por la ley, queda cautivo por el pecado y tiene que responder ante Dios. Entonces la ley lo único que hace es realmente hacernos ver cómo somos. ¿Y qué pasa con esto? Nos da tanto temor que nos obliga a pedir misericordia. Nos obliga a pedir gracia. Nos obliga a humillarnos. Y eso nos conduce a buscar a Dios en la persona de Cristo. Es la única manera de ser justificados por Jesús. Así es como funciona la ley. Ese temor santo y reverente que está en nuestras vidas por cumplir los mandamientos, lo que hace es al final conducirnos a la verdadera gracia, al verdadero favor de Dios. Esforzarse en cumplir la ley, mis amados, tiene su mérito. Jesús dijo, esforzaos. Muchos van a querer entrar y no van a poder. El esfuerzo debe de ponerse. Es necesario, es bueno, es santo y es justo. Pero tiene una característica. No da libertad al corazón. No da paz al alma. Por el cumplimiento de la ley, dice la Escritura, ningún ser humano será justificado. No da descanso. El peligro que hay después de conocer los juicios de Dios y de conducirse con temor para obedecer es precisamente esto, de que se cae en un estado de esclavitud tal, dominado por completo por el miedo, por la ley, que al final no queda más que frustración. Hay una obediencia, sí, pero frustrante, temerosa, angustiante, siempre con el miedo a caer, siempre con el miedo a fallar, siempre con el temor de que a lo mejor ya no voy a poder. Señor, hasta aquí ya no puedo. Siempre con el miedo a ser desechado, siempre con el miedo a ya no alcanzar esa gracia que nos fue dada en Cristo y siempre con el temor de quedar desechados para siempre. La vida del esclavo, mis amados, en la antigüedad, así era. Los esclavos de la antigüedad vivían siempre, aunque estaban dentro de la casa, pues no pertenecían a la casa y estaban en la obligación de cumplir todo lo que se les mandara. Y siempre con el temor a fallar, y siempre con el temor a ser desechados, y siempre con el temor al castigo. El esclavo, decía Jesús, no puede quedarse en la casa para siempre. Puede estar un tiempo en la comunión, una persona que está queriendo obedecer a Dios, que está guardando los mandamientos y quizás es incluido en una relación de comunión en la iglesia. Pero si su experiencia principal es esta, si su experiencia continua es el cumplir la ley y andar siempre temeroso y asustado en fallar, y si por eso en un momento dado, una vez que ya lo consiguió hacer, se siente justo, al final, tarde que temprano, Jesús dijo, va a quedar fuera. Dice, lo vamos a ver en Juan 8, 35 y 36. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, establecer una relación en la familia de Dios como la de los esclavos, al final el esclavo se da cuenta de que no puede, que no tiene derechos, de que está esforzándose por obedecer, por agradar al amo, por hacer esto y hacer aquello, y todo se esfuerza, pero siempre anda con la angustia, con el temor, y tarde que temprano falla. Y la vida del esclavo Jesús aquí nos la está dando a través de esta alegoría, donde dice que el esclavo no queda en la casa para siempre. Puede estar incluido ahí en la casa, sí, pero
Si la relación con la familia de Dios es a través de esto, el vínculo no es suficiente. El vínculo es inseguro. El vínculo es completamente fácil de que se acabe. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí. La relación del hijo con el padre es completamente distinta a la de un esclavo, es natural, es de seguridad, es total, es de confianza, es de certidumbre, es de plenitud. Esto es lo que necesitamos. Y la única persona que nos lo da precisamente aquí lo está diciendo. Si el Hijo os libertare, ¿de qué cosa nos tiene que libertar? Pues de la esclavitud a la ley, del miedo a fallar, esa ley que se enseñorea de nuestras vidas y ese temor santo que ahí está presente para poder cumplir las cosas, pero si eso es lo que nos está controlando todo el tiempo, tarde que temprano vamos a quedar fuera. El esclavo no queda en la casa para siempre. Esa vida de esclavitud, esa vida de miedo y de temor a fallar, no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que tengamos una relación de hijo a través de Jesús. Él es el que nos da verdadera libertad y verdadera paz. El vivir en temor, el vivir en miedo, el vivir con la angustia constante de fallar, el vivir con el deseo constante de estar cumpliendo y obedeciendo, pues es algo bueno y natural y que necesitamos. Pero no podemos centrar nuestra vida en eso. Necesitamos establecer una relación de hijos de libertad y de confianza con el que nos da esa libertad y esa confianza, con Jesús. Es la única manera de alcanzar verdaderamente una auténtica relación con Dios. Cristo es el que da verdadera libertad. Cristo es el que da la verdadera paz. Cristo es el que verdaderamente nos establece una relación que ya no está basada en el miedo, sino en el amor. En el amor. Una relación con Dios a través del miedo, a través de la obediencia medrosa, de la obediencia temerosa, de la obediencia que al final nos damos cuenta que acabamos frustrados porque nuestro único deseo es cumplir y nos damos cuenta de que a través de guardar los mandamientos tarde que temprano fallamos. Pero estar con Cristo, como que las cosas cambian, como que el miedo se ausenta de nuestras vidas, como que la relación ya no se establece a través del miedo, sino a través del amor. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, el que nunca conoció pecado, el que nunca hizo mentiras, el que nunca hizo engaño y el que nunca dañó a nadie, el que se desgastó su vida por atendernos y por servirnos, el que siendo rico se hizo pobre, vino y nos atendió hasta las últimas consecuencias entregando su propia vida. Fíjate bien, el que nunca hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado. Si tú eres afecto a la justicia, si eres afecto a las causas justas, creo que acabarás diciendo, como dijo aquel ladrón que estaba en la cruz, a un lado de Jesús cuando fueron crucificados. Lo leemos en Lucas 23:41. Dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Dios nos entregó a Jesús siendo inocente. Los que merecíamos el castigo y el azote somos nosotros. Nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nuestros hechos merecen el juicio de Dios. Nuestros hechos merecen la justicia de Dios. Nuestros hechos merecen ser verdaderamente juzgados conforme a lo que Dios ha establecido en su ley, la muerte. Pero
Jesús, ¿qué hizo de mal? ¿Por qué tuvo que padecer? ¿Por qué tuvo que pagar? ¿Por qué tuvo que morir? Cuando tú entiendes esto, esa relación de temor y de miedo se cambia por una relación de gratitud, de agradecimiento. Se despierta en el corazón una nueva sensación que antes a través de la ley nunca se pudo conseguir. A través de la ley solo es el miedo, el temor, la angustia y está enseñoreándose continuamente de nosotros. El temor de Dios lo necesitamos, sí, pero por encima de eso necesitamos aprender a ver la gracia de Dios y disfrutarla. Disfrutarla porque Dios nos las ha dado en Cristo. Si tú eres de los que están esforzándose por guardar los mandamientos, por guardar la ley, por ser obediente y por no pecar contra Dios porque realmente te interesa que Dios no sea ofendido, entiende algo. Necesitas aprender a ver lo que Cristo hizo por ti. De la manera en cómo lo hizo, tú no merecías nada, tú eras pecador. Siendo aún pecador, Dios lo entregó para tu justificación, para tu perdón, para el perdón de tus pecados. Siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Fue la manera en que Dios demostró ese amor, ese Dios de los juicios, ese Dios de justicia. El otro aspecto que tiene que muchas veces no se acaba de comprender es por qué lo hizo. Si lo que merecíamos justamente era que nos destruyera. Se compadeció. Quiso hacer misericordia. Dios, dice la Escritura, se deleita en misericordia. ¿Qué necesitamos? Entenderlo profundamente y hacerlo nuestro. Si estás cumpliendo, si estás haciendo las cosas rectas y andas constantemente en miedo, mira, síguele así. Se necesita. Pero pon tus ojos en otra cosa. Pon el centro de tu vida en lo que Cristo hizo por ti, porque viviendo con temor a fallar, viviendo con temor a no cumplir, dice la Escritura que eso lleva castigo. Dice en Juan 4:18, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor lo necesitamos, que nos quede bien claro, pero no debe ser el motor de nuestra vida. No debe ser lo que nos impulsa a continuar nuestra caminata cristiana. Lo que nos debe motivar para nuestra vida es el amor. Y la única manera de que esto se despierte en el corazón es que tú comprendas qué hizo Dios por ti. En que siendo tú pecador deberías de haber sido destruido. Deberías de haber sido desechado y ya no contemplarte más. Y Dios en su misericordia te quiso abrir la puerta para que entendieras: Cristo murió por tus pecados. Siendo aún pecador, Dios nos lo entregó. Cristo murió por nosotros. El que teme lleva castigo. De donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando a través del amor tú estableces una relación con Dios, con Jesús, con sus mandamientos incluso, ya eres perfecto para con Dios. Aquí lo está diciendo, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Necesitas comprender la profundidad, la grandeza, la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Siendo aún pecador, Él quiso poner su vida por ti. Todavía ni siquiera en tu mente estaba el querer cambiar y Él ya había dado su vida por ti. La verdad es que a veces uno no comprende el corazón de Dios. Él, pudiendo con todo su derecho a hacer justicia y destruirnos, no quiso. Nos dio una oportunidad y nos entregó a Jesús. Y necesitamos entender una cosa, mis amados. Dios no está esperando que a través de nuestros esfuerzos
nosotros esperemos su misericordia. Dios no está esperando que nuestros esfuerzos por obedecer sean perfectos para podernos derramar de su gracia. No. Lo que Dios quiere es que con temor y con reverencia, con temor y con respeto a sus mandamientos, nos conduzcamos, dice, todo el tiempo de nuestra peregrinación, pero con confianza. Confiados, como hijos obedientes y confiados. Lo leemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 20. Dice estas palabras: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hacemos una pausa y entendamos esto. Esperad por completo ¿en qué cosa? En que estoy obedeciendo, en que mi obediencia es perfecta. ¿En qué cosa? En que ahora sí ya estoy haciendo las cosas bien, en que ya me arrepentí, en que ya estoy arrepentido, que ahora sí soy bueno. ¿En eso vamos a esperar por completo? No. Aquí dice que esperemos por completo en la misericordia de Dios. Esa es la gracia, el favor que no merecemos. En la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sí percibes cómo a través de estos pasajes que acabamos de leer, esta última porción que acabamos de leer, nos está conduciendo al temor, nos está conduciendo al miedo. Cuando tú oyes de la santidad de Dios, ¿cuántos que oyen que Dios quiere que tengamos una vida santa como la de Él, acaban por alejarse asustados, por alejarse ya no querer oír más? ¿Se espantan? Cuando se habla de la justicia de Dios, cuando se habla del dominio propio, cuando se habla del juicio eterno, la gente se espanta. No quiere la gente experimentar ese temor, mas sin embargo aquí nos está conduciendo a eso, a que continuamente tengamos un temor a Dios reverente y respetuoso y santo. Dice, sed santos porque yo soy santos. Y dice el verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuándo vamos a desechar esa sensación tan desagradable a nuestra alma, el miedo a Dios, el temor a Dios? ¿Cuándo? Nunca. Que así nos conduzcamos todo el tiempo de nuestra vida aquí, que es una caminata pasajera. Aquí vamos a durar unos 60, 80 años. A los que bien les va van a llegar cerca de los 100 o pasar un poco de los 100, pero al final todo se va a acabar. Y quiere que nos conduzcamos con temor, con reverencia, con respeto, obedeciendo a Dios, porque Él es santo. Y quiere que nosotros nos conduzcamos así como Él es santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Temor, mucho miedo, ¿cómo no? Dice el verso 18, aquí empieza a cambiar la guía del Espíritu. Nos guía por el miedo, nos guía por el temor y enseguida nos enfoca hacia el punto esencial del Evangelio. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Era en vano lo que hacíamos. Era en vano, nuestros esfuerzos no nos podían conseguir nada más que recompensas aquí en la tierra. Para la eternidad no conseguíamos nada. Una manera vana, y dice aquí, fuimos rescatados de esa forma de vida vana, hueca, vacía, inmunda, sucia, la cual dice aquí, recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo fuimos rescatados? Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
qué cosas, como que empieza a cambiar aquí la visión del Espíritu para nuestras vidas, que no nos quedemos centrados en el miedo, en el miedo, en el miedo, en el miedo, sino que necesitamos la otra parte. Un Cordero Santo, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué necesidad tenía de morir? No había hecho nada malo, nada por lo cual tuviera que pagar, sin mancha, sin contaminación, y fue derramada su sangre para nosotros. Por esa sangre fuimos rescatados, por esa sangre somos perdonados, por esa sangre somos limpios, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados, y por esa sangre fuimos lavados y limpiados delante de Dios. Ay, qué descanso, qué alivio, qué agradecimiento, qué gratitud, qué libertad. Que Dios nos da ese temor y a la misma vez nos da el saber cómo agradecer. Cristo murió por mí. Cristo entregó su vida para llevarme hasta el otro extremo de mi vida a salvo. Y dice aquí en el verso 20 que ese Cordero sin mancha y sin contaminación, dice, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, y estas últimas palabras, por amor de vosotros. ¿Cuánto no nos ha amado Dios de veras? Ese Dios de los juicios de justicia que debió habernos destruido, debió habernos consumido, debió habernos desechado de inmediato. Si nos conducimos con temor, en obediencia a sus leyes, a sus mandamientos, siempre nos da la oportunidad y la gracia de estar con Jesús. Él es el único que nos puede entrar. Él ya entró a la gloria. Él ya está sentado a la diestra. Él desde ahí va a venir y va a juzgar a los vivos y a los muertos y se va a llevar a los que le fueron fieles. Y su sangre va a ser la garantía para nuestra redención. Esa sangre derramada en la cruz, mis amados. Necesitamos entenderlo y profundizarlo y disfrutar de esa gracia que Dios nos ha dado. Sí, necesitamos temor. Necesitamos vivir en el temor a Dios. Necesitamos constantemente el esfuerzo para estar cumpliendo la ley y los mandamientos. Es necesario. La semana pasada vimos un estudio en el cual se nos conduce fuertemente a tener un temor, a veces hasta terror. La palabra fobeo en el griego es pánico, terror. Y Pablo decía, conociendo el temor del Señor. Pablo también tenía temor. Pablo también conocía el temor a Dios, al igual que Jesús. No podemos quitarlo de nuestras vidas, pero el centro de nuestra vida no debe ser eso. El motorcito que nos debe de mover es qué hizo Cristo por ti. Cómo Dios derramó su gracia sin nosotros merecerlo. Cómo nosotros mereciendo ser juzgados y castigados y muertos, Dios en su profundo amor y compasión por nosotros nos dio vida en Cristo. Vida abundante, vida de paz, vida de verdadera libertad. El temor, mis amados, lo necesitamos, pero por encima de eso, apégate a la gracia de Dios. Espera por completo en su gracia y en su misericordia, para que cuando Él venga no tengas que alejarte de Él con miedo y con vergüenza. Apégate, ándate con mucho temor, sí, con temblor, como dice la Escritura, con temor, ocupados en vuestra salvación, con temor y con temblor. Pero gózate de la misericordia que Dios nos ha dado en la persona de Cristo. Disfrútala, tómala con toda libertad, para eso nos fue dada. Si ya realmente estás con un temor a fallar, con un temor constante a fallar, los que no están en obediencia pues tendrán que arrepentirse para poder aspirar a esto. Los que están quebrantando la ley continuamente y saben que lo están haciendo no pueden aspirar a esto. Pero el que está con temor constante, con miedo constante a fallar, el que está continuamente buscando los mandamientos de Dios para ponerlos por obra y escudriñando la palabra, a ver cómo quiere Dios las cosas y qué le gusta, de repente descubre cosas que lo ponen a temblar, ¿cómo no? Y que de repente el corazón empieza como a quererse ir para atrás y retroceder y ya no seguir adelante por el miedo. Pero
Pon tus ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Él fue el que venció, el que consumó la fe. Y si estás en Cristo, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan en desobediencia, sino los que obedecen al Espíritu, los que obedecen las palabras de Dios, lo que entienden del Espíritu, de la palabra del Dios, la palabra del Espíritu, la ponen por obra, con temor y con respeto y con reverencia, sí, pero con agradecimiento y con mucha libertad. De tal manera que cuando esto está en el corazón, la gente acaba por decirle a Dios, Señor, ¿qué más quieres que yo haga? Ya no es opresión, ya no es carga, ya no es dolor, ya no es angustia, ya no es temor. Hay gracia, hay libertad, hay descanso, hay gozo por obedecer, hay gozo por hacer las cosas, hay gozo por hacer las cosas como a Dios le gustan. Hay libertad y Jesús es el que la proporciona. En medio del temor, mis amados, necesitamos aprender a disfrutar de la gracia de Dios. El temor no puedes quitarlo. Te lleva y te guía constantemente a la gracia de Dios. Te guía y te humilla constantemente tu corazón a que clames por gracia de Cristo. Y es ahí donde tú puedes empezar a crecer y a dar gracia y a ser realmente un ejemplo de vida para los demás. En nuestras propias fuerzas, mis amados, jamás podemos salir adelante. En nuestros propios esfuerzos jamás hubiéramos podido salir adelante con nuestras concupiscencias, con nuestras pasiones, con nuestros deseos. Ya vimos que es imposible para la carne, ni quiere ni puede. Cambia todo, como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y enseguida dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que en Cristo nos es dada, nunca la hubiéramos alcanzado en nuestras propias fuerzas. Dios nos la ha dado por su gran amor con que nos amó. Disfrútalo. Dios es lo que al final es lo que quiere de nosotros. No que andemos gobernados por el temor, sino gobernados por el amor de Dios, por el amor de Cristo. Medita esto, profundízalo y que Dios te dé gracia para vivirlo. A los que no están obedeciendo, entiendan, es necesario tener el temor de Dios para obedecer. De otra manera, no vas a ser conducido jamás a la presencia de Cristo. El temor es un ayo. La ley nos es un ayo que nos conduce a ser justificados por Dios en la persona de Cristo, a través de su preciosa sangre, derramada para que nosotros fuésemos justificados. Bendito sea su nombre. Profundiza esto, grábatelo en tu alma, no te lo grabes solo en tu mente, grábatelo en tu alma y vívelo todos los días. No deseches el temor, no deseches el miedo, pero tampoco deseches la gracia de Dios, disfrútala, porque si no en vano Cristo hubiera ofrecido su vida por la nuestra. Terminamos por ahora, que Dios te bendiga y si Dios lo permite nos veremos la próxima semana. Guarda estas cosas en tu corazón, disfrútalas, vívelas, transmítelas con tu forma de ser y tu forma de vivir y vas a encontrar que vas a traer a más discípulos a Dios con esta forma que obligándolos a tener miedo. Que Dios te bendiga, nos vemos si Dios lo permite la próxima semana, los esperamos, nos despedimos dándole muchas gracias a Dios a través de una oración. De veras, Padre, muchas gracias. Palabras nos faltan, Señor. Como dice un canto, Señor, se acaban las palabras. ¿Cómo agradecerte, Señor? Nos faltan palabras para darte gracias, sabiendo que debimos haber sido destruidos, que nuestras obras merecían el juicio, que nuestras obras merecían el castigo y la condenación. Y tú, Señor, no quisiste que esto aconteciera en nuestras vidas y nos abriste la puerta para conocer a Cristo. Nos entregaste a tu propio Hijo, Señor, siendo que no merecíamos nada, Señor. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Que esto pueda caer al corazón, Señor, al alma de cada uno de todos los que estamos oyendo esto. Y que te glorifiques en todo esto, Señor, llevando hijos a tu presencia.
Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendito sea tu nombre, Señor, por todos los siglos, Señor, por toda la eternidad. Bendito es tu nombre. Bendito eres, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta luego.